La ponencia que hoy nos comparte es la regulación de las encuestas electorales en México, un marco de máxima publicidad y transparencia. Sin más preámbulos, le cedo el micrófono, maestra. Muchas gracias por estar acá. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es un gusto para mí, en representación del Instituto Nacional Electoral, estar aquí y venir a platicarles un poco de cómo se regulan las encuestas en México. Yo como que no necesito micrófono, pero bueno. Bien, como todos sabemos, el tema de las encuestas electorales ha cobrado muchísima relevancia en los últimos años, porque las encuestas electorales son fundamentales para la formación de opinión pública y contribuyen de manera muy significativa en la construcción de un voto informado. Entonces, no solo son relevantes e importantísimas para la formación de opinión pública, realmente la proliferación de las encuestas electorales, no solo en México, sino en el mundo, han hecho que pues la preocupación de los actores políticos en ellas se incremente casi de manera proporcional. De ahí que la regulación en la materia haya también incrementado o se haya vuelto cada vez más compleja o más importante. Tenemos en México que las encuestas electorales se regulan desde 1993, en el ahora ya antiguo Código Federal Electoral de ese año, en donde por primera vez se puso en una ley electoral, o en un código, en este caso electoral, una primera obligación para quienes realizaran y publicaran encuestas electorales. Y la obligación era que había que entregar en ese entonces, y de hecho ese es el código central, digamos, de la regulación en materia de encuestas electorales, que había que entregar el estudio que respaldara los resultados de la encuesta sobre preferencias electorales que se hubiese publicado. Más tarde, en el 96, con una reforma constitucional, como ustedes saben, nuestro modelo electoral ha sufrido múltiples reformas a lo largo de su historia, casi después de cada elección presidencial hay una reforma, y bueno, también las encuestas han sido sujetas de reformas en esta materia. Se incorporó en la ley, en el entonces COFIPE, en el entonces Código, que no solo había que entregar el estudio a la autoridad, sino que este estudio y el levantamiento y la realización de encuestas electorales debía de cumplir con una serie de criterios de carácter científico. Más tarde, atinadamente creo, en 2008, con una nueva reforma, se determinó que estos criterios científicos no los iba a establecer la autoridad electoral de manera, digamos, unilateral, centralmente porque la autoridad electoral no es especialista en asuntos demoscópicos, y qué bueno que no lo sea, no queremos serlo, y por lo tanto, en la actualidad y desde entonces, las normas o los criterios científicos que deben de cumplir quienes realizan y publican encuestas electorales son construidos, son elaborados previa consulta con el gremio. De hecho, los actualmente vigentes criterios científicos así fueron elaborados. Y ya en la más reciente reforma constitucional que tuvimos en 2014, en donde, como ustedes saben, el Instituto Federal Electoral se convirtió en el Instituto Nacional Electoral, y como consecuencia de ello se nacionalizaron múltiples funciones, lo que ocurrió fue que en el caso de las encuestas electorales, la norma, la regulación se nacionalizó. Cuando antes, pues los encuestadores se veían ante la muy difícil tarea de llevar a cabo encuestas teniendo que cumplir con distintas disposiciones legales que habían en las diferentes entidades, ahora ya no es así, ahora el marco regulatorio es único para todo el país.
Esto fue un avance significativo porque la verdad es que las regulaciones locales eran muy disímiles, en algunos casos eran verdaderamente aberrantes. Todavía heredamos algunas prácticas de aquellos entonces, pero lo cierto es que hoy día la norma está nacionalizada. ¿Y qué dice la norma? El principio central o el centro de la regulación en materia de encuestas electorales responde a un régimen de transparencia y máxima publicidad. Lo que hacemos como autoridad electoral es publicar la información que las casas encuestadoras o quien realice y publique encuestas nos entregan para aportar elementos a quien las consume, a la sociedad, que les permitan saber pues la calidad o más bien la cientificidad de este tipo de ejercicios demoscópicos. Entonces, bueno, lo que ven en la pantalla, ese cuadro, son los múltiples acuerdos mediante los cuales la autoridad electoral, antes el IFE y ahora el Instituto Nacional Electoral, ha emitido regulación reglamentaria para normar las disposiciones muy generales que hay en la ley. ¿Pero qué dice la ley? Y bueno, se refleja en el reglamento de elecciones que acabamos de aprobar en el Instituto Nacional Electoral, que es un gran reglamento que concentra prácticamente normas reglamentarias de la organización electoral y de múltiples otros temas como las encuestas. La ley básicamente dice que toda persona física o moral que realice y publique una encuesta sobre preferencias electorales, sobre tendencias del voto, ya sea una encuesta preelectoral, ya sea una encuesta de salida o incluso un conteo rápido, debe entregar a la autoridad el estudio científico que respalde los resultados que publicó. Y deben de cumplir con una serie de criterios científicos que son estos que les platicaba yo, que se establecen previo consulta con el gremio. Son criterios científicos internacionalmente reconocidos, no es ningún capricho de nadie, y lo que nos dicen o lo que nos aportan como consumidores de encuestas, pues es, digamos, el rigor con el que se levantan y se realizan estos estudios. De hecho, otra de las novedades que trajo la reforma electoral de 2014, además de que se nacionalizó la norma, fue que incorporó en las obligaciones de quienes realizan y publican encuestas la entrega del monto o la factura o digamos el costo de lo que implicó la realización de esa encuesta que fue publicada. Digamos que hay dos maneras en que se proporciona información a la sociedad sobre las encuestas que son publicadas. La primera es la información que aparece en la propia publicación. Esta es una información que según también los lineamientos y la reglamentación secundaria de la ley nos tiene que decir todo lo que están viendo en pantalla. Quién patrocinó o pagó la encuesta, quién llevó a cabo la encuesta, y quién solicitó, pagó u ordenó la publicación de la encuesta. Puede ser el mismo sujeto, pueden ser personas físicas o morales distintas, y además la fecha en que se llevó a cabo el levantamiento de la información, la población objetivo y el tamaño de la muestra, las preguntas de la encuesta, el cuestionario propiamente tal. Claro, esto no nos lo van a poner en la publicación, pero sí la pregunta central, digamos, que obedece a la preferencia electoral. La pregunta típica de si hoy fuera 1 de junio, ¿usted por quién votaría? O alguna cosa parecida, ¿no? La frecuencia de la no respuesta y la tasa de rechazo general de la entrevista, que nos da un panorama muy importante de, digamos, los resultados que nos va a arrojar la encuesta. Si contiene estimaciones de resultados o algún modelo de probables votantes. El método de recolección de la encuesta, si fue una encuesta que se levantó con entrevistas cara a cara, si fue vía electrónica, telefónica, etcétera, y la calidad de estimación, es decir, la confianza y el error máximo implícito en la muestra. Esos son los elementos que generalmente trae una publicación.
ustedes dirán, vaya, pero entonces ninguna los trae. Pues no, casi todas la traen en una pequeña vitrina metodológica, que es como le llamamos a esto, en las publicaciones en donde básicamente traen todos estos datos. El segundo mecanismo para enterarse de la cientificidad de las encuestas es la información que publica la autoridad electoral. Cuando una encuesta es publicada, la casa encuestadora, el encuestador, entrega el estudio que respalda los resultados a la autoridad y este estudio, el INE, si se trata de encuestas sobre elecciones federales o los organismos públicos locales, si se trata de encuestas sobre elecciones locales, la hacen pública. Esa es una información mucho más rica, contiene mucho más detalles del estudio, de hecho es el estudio completo, e incluso es una obligación que se entregue la propia base de datos del levantamiento, lo cual permite pues, hacer muchos ejercicios de análisis y de comprensión de lo que se publica. De manera que como autoridad, digamos, tanto el INE como los organismos públicos locales, que los llamamos OPLE por su acrónimo, tenemos 5 funciones o 5 actividades sustantivas para regular las encuestas electorales. Primero hacemos un monitoreo de medios impresos. Un monitoreo no es censal, pero es muestral y es representativo de las publicaciones más importantes, ya sean nacionales si se trata de elecciones federales o locales si se trata de elecciones locales. Y ustedes dirán, pero ¿por qué nada más de publicaciones impresas? Y casi todo lo que yo veo está en la tele, ¿no? Las encuestas. Por una razón racional y práctica. La primera es porque si nos ponemos a monitorear todo, pues nos volvemos en unos policías de las encuestas, cosa que por supuesto no queremos hacer. No tenemos capacidad tampoco y tampoco es el propósito para nada. Y segundo, porque no nos ha ocurrido que haya una sola encuesta importante, trascendente, que realmente impacte en la formación de opinión pública, que aparezca en un programa de radio, en un programa de tele y que después no aparezca en un medio impreso. Entonces, nuestro centro, digamos, donde empieza nuestro modelo regulatorio es en un monitoreo de medios impresos. La segunda actividad es la recepción de los estudios de quienes publican estas encuestas, quienes las realizan y publican. La gran mayoría de las casas encuestadoras serias de este país conocen muy bien esta norma y cumplen con bastante rigor con estas disposiciones. Entregan sus estudios en tiempo y forma, prácticamente en todos los casos contienen y cumplen con los criterios científicos. Ahorita les voy a mostrar algunos elementos de análisis. Entonces nosotros recibimos ese estudio y una vez que lo recibimos hacemos una verificación. Primero verificamos si tenemos el estudio de aquello que identificamos en el monitoreo que se publicó. Y por otro lado verificamos si ese estudio efectivamente cumple con los criterios científicos. ¿Y qué hacemos como autoridad electoral? Calificamos si la muestra es adecuada o si el tipo de levantamiento fue el correcto. No. Nosotros, insisto, no somos especialistas en demoscopía electoral tampoco. Regulamos este tema, pero para este propósito último, que es finalmente transparentar y proporcionar a la sociedad elementos que le permitan valorar la calidad de las encuestas. Lo que hacemos es verificar si efectivamente se hizo todo lo que se tenía que hacer, ¿no? Si se reportó la tasa de rechazo, si tenemos el estimador de confianza, si nos está entregando la base de datos completa, si la base de datos es manejable, etc. Lo siguiente que hacemos es lo publicamos de inmediato. Recibimos los informes y publicamos tanto lo que detectamos en el monitoreo como lo que recibimos de los informes y también una suerte de diagnóstico elemental, es decir, decimos si cumplieron o no con los criterios científicos. Y finalmente presentamos un informe a nuestro máximo órgano de dirección, que es el Consejo General en el caso del INE y los consejos generales de los organismos públicos locales.
Una vez que esto ocurre, pues toda esa información se publica y se concentra en una página de internet. En el caso del Instituto Nacional Electoral tenemos lo que llamamos un sitio oficial de encuestas electorales, en donde yo sostengo que tenemos quizá el acervo documental de encuestas electorales más importante que hay en el país. Tenemos documentado la publicación de encuestas desde 2006, de manera sistemática, organizada, comparada, con todo este cúmulo de información que les digo, ¿no? Tanto lo que monitoreamos, lo que detectamos, lo que recibimos, la verificación que hacemos, los informes que presentamos de cumplimiento, etc. Por desgracia, es un sitio bien poco visitado. Incluso en procesos electorales, que es cuando uno pensaría que pues más interés, uno pensaría no, en efecto, es cuando más interés hay en el tema electoral y también en el tema de las encuestas. La realidad es que es una información muy poco explotada, en el mejor de los sentidos. Es información que sirve para una muy buena tesis doctoral y sentimos que hay un déficit por parte de los opinólogos, los académicos, los periodistas, de hacer pues análisis un poco más profundos del que como autoridad y como árbitro electoral nosotros estamos en condiciones de realizar. Insisto, lo que hace la autoridad electoral es transparentar. Esa es la función central de la regulación en materia de encuestas electorales. Por lo tanto, pues yo los invito, por supuesto, a que visiten nuestro sitio. Te digo, la dirección está medio compleja, pero si se meten a la página de INE.mx, fácilmente espero van a llegar a este sitio. Ahí tenemos todo tipo de información, desde todo esto que resulta de la regulación, pero además tenemos mucha otra información de foros que nosotros mismos organizamos, en coordinación también con Wayfor y con otras y con instituciones académicas, con los propios encuestadores, en fin. Hay una vida muy viva, muy ágil, muy activa en el tema de las encuestas electorales y por supuesto hay una relación muy importante entre la autoridad electoral y quienes realizan y publican encuestas, una relación en el mejor de los sentidos, insisto. De manera que el Instituto Nacional Electoral y la sociedad en general, porque toda esta información está publicada, pues tenemos sobre nuestro escritorio una cantidad de información pues que nos dice muchas cosas. Como pueden ver ustedes ahí en el cuadro, y los datos no me dejan mentir cuando digo que las encuestas pues han proliferado de una manera muy significativa y hay de todo, ¿no? Las hay, las verdaderamente rigurosas y serias, y hay las encuestas patito, por desgracia, es un tema con el que el propio gremio y también la autoridad tenemos que lidiar de manera cotidiana. Pero como ustedes pueden ver, pues en el proceso electoral federal, elección presidencial, 3 elecciones federales simultáneas, donde elegimos presidentes, senadores y a la Cámara de Diputados, se publicaron 2.254 encuestas originales. ¿Qué es una encuesta original? Es una encuesta que se publica por primera vez, de manera inédita. Es decir, este número no contempla las múltiples reproducciones y citas que más o menos quintuplican este número sobre encuestas electorales. Por lo tanto, sostener que las encuestas electorales son centrales e indispensables para la discusión pública y la narrativa electoral durante procesos electorales, pues no es ninguna aberración, es un hecho documentado. Aquí en la tabla incluí los datos de cuántos estudios recibimos entonces. Recibimos 320 estudios. Aquí vale decir que estos estudios pues no se corresponden al enorme número de encuestas publicadas, pero se debe en esta elección en particular en mucho a que
nos concentraban en una misma entrega varias encuestas originales publicadas. Ustedes recordarán que en aquella elección hubo una encuesta diaria que se estuvo publicando en el noticiero de Ciro Gómez Leiva, y que pues no diario recibíamos un estudio que nos reportara sobre sus resultados. Por ese tipo de razones es este número, pero la realidad es que el cumplimiento de las casas encuestadoras ha sido cada vez mayor, ha implicado por supuesto un tema de desconocimiento en algunos casos, pero las grandes casas encuestadoras, las que todo el mundo tenemos en la cabeza cuando pensamos en encuestas electorales, pues ahí están todos sus estudios, ¿no? De estos, la gran mayoría cumplió con los criterios de carácter científico que impone la autoridad y el gremio, me atrevo a decir, fueron patrocinadas por lo que ahí se muestra, ¿no? 64% de ellas por medios de comunicación, 18% por casas encuestadoras y 6% por partidos políticos. Ahora bien, ¿qué nos dicen esas encuestas? No me voy a atrever a analizar, ni quiero poner esa polémica sobre la mesa en este momento. Creo que va a haber otra mesa en donde quizá esto tenga más cabida. Pero el gráfico que tienen ustedes ante ustedes, valga la redundancia, compara la última encuesta publicada antes de la jornada electoral con el resultado oficial de la elección, es decir, con el resultado de la elección. Y como pueden ver, y se trata de la última encuesta. Este no es un promedio del desempeño de las encuestas a lo largo del proceso electoral, tampoco es el resultado de una encuesta de salida, que tienden a ser, por supuesto, mucho más cercanos al resultado oficial, ya no digamos un conteo rápido. Pero esta es la última encuesta publicada. Como ustedes saben, seguramente en México se pueden publicar encuestas hasta 3 días antes de la jornada electoral, que es cuando inicia el periodo de veda o de reflexión, y a partir de entonces todos nos callamos y todos nos vamos a nuestras casas a pensar mucho para ver por quién vamos a votar. Entonces esos días no pasa nada, pero esta es la última encuesta publicada. Y como pueden ver, pues el resultado oficial de la elección en muchos casos es bastante disímil con el resultado que ofrecieron las encuestas publicadas. El caso que es más notable o más notorio, pues es el candidato Andrés Manuel López Obrador, en donde ni una sola encuesta, o más bien todas las encuestas, subvaluaron su preferencia electoral. Los demás casos pues son casos distintos, pero este gráfico es significativo porque no sé si recordarán, pero en 2012 fue la primera y la única ocasión en que una elección presidencial ha sido impugnada, entre otras cosas, por el manejo de las encuestas electorales. Esto resultó pues totalmente significativo para la clase política mexicana. 5 minutos, ¿cómo? O sea, apenas estoy arrancando. Y lo que tuvo como consecuencia pues fue una mayor regulación, ¿no? A partir de ese año que tuvimos una nueva reforma, pues fue el tema de la factura, en fin. Pues voy a darle prisa. De todos modos, esta información, insisto, está en nuestra página de internet y la presentación a su disposición. En el proceso electoral del año pasado tuvimos 103 encuestas. Recordemos que la elección del año pasado, 103 encuestas sobre la elección de diputados solamente, no sobre cualquiera de las 16 elecciones concurrentes que tuvimos el año pasado. Aquí nada más hablo de elección, digamos, de encuestas sobre elecciones federales. 90 estudios recibidos, 93% de cumplimiento, y la proporción se mantiene, ¿no? Una buena número de encuestas son patrocinadas o financiadas por los medios, otro tanto por las propias casas encuestadoras, y solo un 6.7%
según lo reportado por partidos políticos. La elección de este año no tuvimos elecciones federales, sin embargo tuvimos 13 elecciones locales, 12 de ellas para gobernador. Como es lógico, es en elecciones para cargos del Ejecutivo, en donde las encuestas proliferan más, es decir, ya sea para presidente o para gobernador. Vaya, todos los días nos amanecemos con una encuesta sobre el 2018 y todavía ni siquiera ha empezado ni lejanamente el proceso. De ahí la importancia que esto tiene para la narrativa y para la formación de opinión pública. Y aquí nada más me gustaría mostrarles rápidamente, bueno, esta es la elección, pero recibimos 140, no, tampoco. Entonces va a ser así. Muy bien. La información que está en pantalla es información que no proviene del INE, es información que recabamos de los institutos electorales locales, que nos reportan ellos de lo que ellos monitorean, reciben, verifican, es decir, de su chamba de regulación de encuestas. Y también ha tenido que haber un aprendizaje natural en materia de regulación de encuestas desde los institutos electorales locales. Para el INE esta no es una norma nueva, para el IFE viene prácticamente regulando las encuestas electorales como lo hacemos hoy desde por lo menos las últimas 3 elecciones, pero para las entidades esto fue una novedad. Entonces, bueno, esto es lo que nos reportan los organismos públicos electorales locales. Ahí tenemos nuevamente un comportamiento de las encuestas que nos llama la atención. Esta es nuevamente la última encuesta publicada con el resultado, comparado con el resultado oficial de la elección. No sé si sea clara la lectura, pero bueno, tenemos por ejemplo en el caso de Aguascalientes, la encuesta última publicada le daba el triunfo a la coalición PRI, Verde, PT, PANAL por 47 puntos y la elección se la llevó el PAN con 43.53. Así se lee más o menos el cuadro. Lo mismo pasó en Chihuahua con Javier Corral, en Durango y en el caso de Hidalgo, de Oaxaca, las estimaciones fueron más, digamos, más cercanas al resultado, que no necesariamente habla de una mejor estimación, porque como ustedes pueden ver, no sé, por ejemplo, hay un caso muy significativo. En fin, tengo poco tiempo y no quiero ahí buscarlo, pero digamos, la calidad de una encuesta no es solo atinarle al resultado, sino realmente estar lo más cercano al resultado, ¿no? Y a veces eso no necesariamente implica, nuevamente, atinarle al resultado. La discusión está si las encuestas sirven o no para pronosticar resultados electorales, no me toca, creo que es una discusión que hay que tener, pero lo cierto es que estamos viendo un comportamiento de las encuestas que llama mucho la atención y que nos habla, sí, de una dificultad, sí, de una complejidad mucho mayor a la que habíamos tenido antes para medir la preferencia electoral. Como todos sabemos, este no es un fenómeno exclusivo de México, esto es algo que está ocurriendo pues prácticamente en todas partes del mundo, lo cual nos habla de que quizá no se deba solamente a las empresas, a los, déjenme decirlo así, a los problemas del negocio o a la complejidad de una sociedad en particular, sino que quizá nos está hablando de otro tipo de problemática. Yo digo que la información que tenemos sobre la mesa y que invito a que todos la consulten, porque lo que acabo de hacer es un repaso súper general de lo que realmente hay y lo que hay que analizar, pues al menos nos plantea algunas preguntas que es importante contestar y es importante deliberar al respecto, sobre todo de cara a la mega elección
federales con 30 elecciones locales concurrentes. Esa cosa va a ser la locura. Y bueno, ¿qué está pasando con las encuestas? ¿Por qué no están siendo útiles para ofrecer tendencias certeras? Estando aquí en Monterrey, pues no me puede pasar desapercibido el caso del actual gobernador. Recordarán que el año pasado fue muy difícil medir la preferencia electoral de esta nueva figura que es la candidatura independiente. También es difícil el tema de las coaliciones, en fin. Entonces, estamos ante un problema metodológico, hay otro tipo de explicaciones que darle a este asunto, es un problema de comunicación. Pareciera ser que es un problema multifactorial, pareciera ser que hay muchas explicaciones alrededor de esta problemática pues muy global por la cual están atravesando las encuestas y pues yo los invito nuevamente a que consulten la información, que la analicen y aprovecho el foro para invitarlos a otro foro que vamos a tener en el Instituto Nacional Electoral, también en coordinación con Waypor y el CIDE, el próximo 5 y 6 de diciembre, en donde justamente lo que queremos hacer es invitar a contestar algunas de estas preguntas, a plantearnos pues cómo vamos a entrarle a la elección, a las que vienen. Tenemos 4 elecciones locales el próximo año y tenemos, como ya les dije, 33 elecciones en 2018, que pues básicamente van a cambiar la conformación de los poderes públicos en este país, y pues esta es una deliberación obligada, urgente, necesaria, y esto. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Paola Ramírez y sin duda nos deja abierta aquí la discusión para todo el trabajo científico que tenemos que realizar ya como instituciones de educación superior. Muchas gracias, maestra, y discúlpenos que fue tan corto, pero de gran beneficio para toda la comunidad. Muchas gracias. Le entrego su... Gracias.